Buenos días. Hola, profe. ¿Cómo está María Magdalena? Súper bien, profe. Gracias. ¿Y ¿Le usted? sacaron mucha sangre o no? Hola, Antonia. Tuvo ¿Cómo? 3 tubos me sacaron. Me dieron un ¡Tres pinchazo y ahí empecé. tubos! Sí. ¡Oh! Pero tubos así grandotes, así como tubos de oxígeno. No, si yo le puse color, son chiquititos. Ah, tres tubitos de esos así. Sí. Ya, muy bien. ¿No se desmayó? No, pero se me ocurrió subir escaleras después Ya. y desayunar, pues entonces estuve a punto de irme para atrás. Te dio fatiga. Sí. Ah, pero eso es mal estado físico, no tiene nada que ver con el examen. Ah. Me dejó, me exhibió. Humillar públicamente. Buenos días, María Isabel, Antonia, Ignacia, Sofía, ¿cómo están? Todos los madrugadores. Tomando desayuno en Ignacia, siempre sacando pica. Hola, Colomba. Muestra el desayuno, pues comparte. Besitos solos. Te vamos a creer, siempre te hemos visto ahí con tu prensado de queso. Oye, ¿están teniendo alguna clase presencial o...? Alguien, Sofía, el otro día me decía que tenía deportivo presencial. La Ignacia no. ¿Nada todavía? Porque sé que sus compañeros de la otra sección están teniendo literatura universal. Con Sebastián, por lo menos fueron a una clase, me dijeron. Ah, Magdalena, tú también. ¿Y cómo lo estás haciendo para estar compatible entre la clase online y después teoría? Profe, teoría es la que tenemos con Sebastián y la tenemos los martes. Ah, ya, yo creí que era el que iba justo después de esta clase. No, y de hecho de los ramos de la carrera, así como los mínimos, creo que es el único que es presencial. Sí, yo también tenía entendido eso. Mira la Ignacia. Yo daría mi ojo izquierdo para poder ver al profesor en vivo y en directo. ¡Oh, qué fresca! Oye, yo voy a proteger a Sebastián, que es mi amigo, ¿no? Yo les conté que éramos compañeros de curso con Sebastián, ¿no? Pero en ese tiempo yo era el pintoso, ¿no? Sebastián era ahí nomás. Y con la profe Marcela también. Con la Marcela también, sí. Era una generación muy entretenida. Y yo les ganaba a todos. Yo era el mejor en literatura. Ellos me copiaban en las pruebas. Oh, Sofía se hace una maratón. Tengo gimnasia, me vengo a las 8 para tener las clases online y después alcanzar a llegar a las 11:30. Oh, qué maratónico. Hoy, gimnasia, hacía 1000 años que no escuchaba que alguien le decía gimnasia hacer deporte. Eso le decía yo cuando chico. Tengo gimnasia. Hoy no me había dado cuenta de que ese término se había dejado de usar, ¿cierto? O se puso de moda de nuevo. No Bueno, sé, más o es una menos. Yo vieja igual lo chica. escucho de repente. Sigue existiendo. ¿Tú lo has escuchado, Elisa? Sí. Sí, o sea, por lo menos yo cuando era chica todo el mundo le decía gimnasia, pero a nuestros profesores de educación física les cargaba, siempre nos trataban, esto no es gimnasia, se llama Ah, sí, educación física. creo Entonces, que eso fue lo que pasó, claro, que fueron los profesores que le empezaron a cambiar el nombre, ¿cierto?
Ah, claro, gimnasia sí, pues se usa como para la disciplina gimnástica, ¿no? La gimnasia artística, que es la gimnasia, bueno, deportiva creo que se llama la otra. Claro, para eso sí, pero quiero decir como en términos muy amplios, ¿no? Yo decía, como dice Elisa, no sé, pues tenía mi hora de educación física en el colegio y yo le decía, tengo gimnasia hoy día. Ay, qué tiempos. Ya. Ok, somos 18. Gracias por este viaje por el mundo de la nostalgia. Vamos a comenzar. Comparto pantalla y abro nuestro chat. Súper. Ahí sí. Este apuntes. Ya. Súper. La semana pasada, en la última clase, estuvimos trabajando con la diferencia entre dos tipos de afijos, ¿no? En realidad, voy a ir un poquito más atrás. No, hemos estado trabajando todas estas sesiones con la idea de los morfemas, ¿no? Y dividimos, y ya estudiamos muy bien cómo dividir morfemas, cómo encontrar morfemas en realidad, qué son los morfemas, por qué son importantes en términos lingüísticos en general, porque es una unidad tan interesante incluso para definir al lenguaje, ¿no? Especialmente en su vertiente de signo lingüístico. Pero bueno, no volveré sobre eso porque lo hemos trabajado harto, salvo que haya alguna duda, ¿no? ¿Todo claro? Ya. Y dentro de los morfemas, hemos empezado a clasificar los morfemas al menos en dos tipos, que fueron las raíces y luego los afijos, ¿cierto? Y luego los afijos pueden tener dos divisiones en particular. Bueno, las raíces, rápidamente, ¿cierto? Son estas morfemas, estos signos lingüísticos mínimos que proporcionan, que tienen mayor libertad en cuanto desde el punto de vista del significante y también mayor autonomía desde el punto de vista del significado, ya que proporcionan la base del significado de la palabra o el signo lingüístico complejo en el que se encuentran, en la que da el significado más bien tipo diccionario, hemos dicho. Y eso, ¿no? Los afijos, en cambio, son mucho más dependientes, son dependientes en cuanto a su significado y son dependientes también en cuanto a su significante, ¿no? Tienen una posición establecida y claramente no pueden aparecer solos, ¿no? Son mucho más dependientes. Y a los afijos los hemos clasificado desde dos perspectivas distintas. Primero, por su posición, los podemos clasificar en prefijos, ¿cierto? Antes de la raíz, y sufijos, los que aparecen después de la raíz. Eso en cuanto a su posición. Y estoy haciendo un repaso muy rápido nomás. Y en cuanto a el tipo de información, el tipo de significado que aportan, los hemos clasificado, por un lado, en afijos derivativos y afijos flexivos, ¿no? Y aquí habíamos quedado, ¿no? En esta gran división. ¿Me recuerdan la diferencia entre los afijos derivativos y los afijos flexivos? ¿Por qué los oponemos en estas dos categorías? Como partamos más simple, ¿qué características tienen los derivativos? Ignacia, muy bien, sacando la cara. Que los derivativos lo que hacen es añadir como un significado a una palabra y no son como obligatorios en las palabras, así que tienen que existir Exacto, siempre. esas son sus dos características. Súper bien, Ignacia. Constanza también nos lo aportaba en el chat, ¿cierto? Los derivativos eh, se añaden, digamos, a una palabra para crear una palabra nueva. De ahí viene la idea de que derivan un significado. También por eso, como crean nuevo léxico, algunos autores los llaman también morfemas lexicogenésicos, es decir, como que crean nuevo léxico, crean nuevas palabras. Pero bueno, otro nombre con el que seguramente se pueden encontrar. Y, como hizo muy bien también Ignacia, ahí llegó Ignacia. Te quedó queso ahí en el labio, Ignacia. Y como dice muy bien Ignacia,
también, y esto de hecho es más importante porque es muy vive alimenta viejo. Eh, eh, es de hecho lo que caracteriza claramente a los derivativos es que no son obligatorios para la clase en la que están, ¿no? Un sustantivo puede perfectamente no tener un derivativo, un verbo, un adjetivo, un adverbio, etc., ¿no? Como también pueden tenerla, ¿no? Son completamente opcionales. Los flexivos, por otra parte, son justamente lo contrario, ¿no? Caracterizan a la clase gramatical en la que se encuentran, es decir, son morfemas característicos de cierta clase, y así, por ejemplo, los sustantivos tienen ciertos afijos flexivos, los verbos tienen ciertos afijos flexivos, los adverbios y así, ¿no? Y justamente, de hecho, si ustedes recuerdan, cuando estudiamos las clases gramaticales el semestre pasado, cuando discutimos de estas perspectivas desde las que las podíamos clasificar, y llegamos finalmente a la conclusión de que nuestra perspectiva iba a ser sobre todo funcional o morfosintáctica, lo primero que dijimos es que íbamos a decir que una palabra era tal si funcionaba como tal, es decir, si por ejemplo generaba ciertas compatibilidades sintácticas con otras, ¿no? Si era un núcleo, si un sustantivo era un núcleo con respecto a un modificador adjetivo, por ejemplo, o un artículo, un verbo podía recibir modificaciones tipo sustantivo, es decir, si se comportaba como los otros miembros de esa clase. Pero también dijimos, y esta es la segunda parte de esa definición morfosintáctica, ¿no? de esa clasificación, que también nos íbamos a valer de su morfología. Y aquí es donde recuperamos esta parte, ¿no? Y así, por ejemplo, los sustantivos tienen género y número, los verbos en cambio tienen tiempo y persona, etc., ¿no? Eso también nos sirve mucho para clasificar porque justamente este tipo de afijos flexivos caracterizan a la clase gramatical a la que pertenece una palabra. Eso. Así que súper bien. Y lo último que alcanzamos a revisar, a propósito de una pregunta de Antonio, si mal no recuerdo, era que había palabras en las que esto no era tan fácil de ver, porque si teníamos una palabra como niña, por ejemplo, era bastante evidente, ¿no? Que aquí podíamos establecer esta división entre la raíz nin y el fijo, en este caso un sufijo flexivo, a, que indica femenino, ¿no? ¿Por qué digo que esto es tan evidente en esta palabra? Porque digo que aquí es muy claramente posible hacer esta segmentación. Ignacio nos dice, por un lado, porque hay muchas cosas, ¿cierto? Esas cosas se llaman signos lingüísticos, con raíces ni, ¿no? Claro, niños, niñas, niñitos, ¿cierto? Niñería, niñez, muchas, ¿no? Y todo, bah, ya hemos hecho harto este ejercicio, así que es verdad. Así que ni es muy fácil de segmentar. ¿Y a? ¿Qué pasa con a? ¿Por qué le puse ahí que su significado es femenino? Por lo mismo, ¿no? Porque también pasa que hay muchas otras palabras, ¿cierto?, que mantienen esta A y dan un significado femenino, pero además hay otro punto clave en esto, y es que en esta misma palabra niña, esto no es tan fácil es muy intuitivo, no es tan fácil de verbalizar, pero uno tiene una sensación como hablante de que niña es la misma palabra que niño, ¿cierto? Que en términos como de lo que significa la palabra esencialmente es lo mismo, y que solamente cambia la alusión al sexo de la persona a la que está representando. No, pero que en el fondo la palabra es la misma. Entonces aquí hay una oposición muy clara entre nin, nin, que mantienen la raíz, que es la misma, evidentemente, y una A frente a esta O, en que es claro que es la misma palabra, solamente que cambia una parte secundaria, podríamos decir, al menos en relación con lo que significa la raíz, de esta palabra, ¿no? Entonces hay una oposición posible muy clara. Sin embargo, bueno, y esto por supuesto pasa en otras palabras, ¿no? Por ejemplo, en, no sé, amiga, amigo. Quizás en este caso es incluso más claro, ¿no? La idea de la raíz ami, que comparten estas dos palabras, es muy claramente, son dos variedades de la misma palabra. ¿Cierto? Y eso hace, a diferencia, bueno, aquí no me sirve tanto este ejemplo, me servía más el otro, perdón. Voy a volver a lo de niño y niña. Claro, si uno compara niño, niña con niñería,
que curiosamente también es un sustantivo, pero que no significa ya no alude a una persona, sino más bien como un acto que alguien hace, ¿cierto? Uno ve la relación entre niño, niña y niñería, es bastante evidente, pero uno no tiene la impresión de que niñería sea la misma palabra en sí que niño y niña, ¿cierto? De nuevo, esto no es tan fácil de explicar, pero la intuición de un hablante nativo aquí sirve mucho. ¿Comparten esa intuición conmigo o es pura fantasía mía? ¿Sí? Que niño y niña son como dos formas de una misma palabra, dos variedades de una misma palabra, pero en niñería ya como que pasamos a una palabra distinta, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, tío. Ok. Bueno, eso es justamente porque en niñería no solamente está la raíz, sino que añadimos uno de estos afijos derivativos, ¿no? Este hería, ¿no? Que habla justamente como de algo que es propio de un niño, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ahí aparece. Pero a lo que quería llegar es que en niño, niña o amiga o amigo, es muy claro que se trata esencialmente de la misma palabra. Y que esta A y esta O están ahí para indicar una variedad, una subespecie, podríamos decir, de un amigo, si viéramos el amigo entre platónico, ¿no? Que no es hombre ni mujer ni de ningún sexo, sino que es simplemente amigo, amigue, si ustedes quieren. Claro, amigo y amiga lo que hacen es materializarlo en un hombre o una mujer. Eso es lo que hacen esencialmente y por eso son dos variedades de una misma palabra. Sin embargo, y esto Antonio nos llamaba la atención sobre esto, perdón, me crucé un poquito. Y eso hace entonces que sea tan fácil o tan evidente hacer esta división y darle a la A de niña el significado de femenino, verlo como un morfema flexivo, un afijo flexivo de género femenino. Pero Antonio nos planteaba el caso de mesa, ¿no? Y aquí decíamos que aquí había un problema. Porque por un lado, podemos seguir el razonamiento que nos mostraba Ignacia y dividir en mes A, porque uno claramente puede tomar la raíz mesa y ver que se comparte al menos en mesita, mesero, mesón, ¿cierto? Y ahí la raíz que se comparte parece ser claramente mes, ¿cierto? Este es el elemento o la parte del significante que se repite y para la que podríamos, parece, proporcionar, hipotetizar el significado de esta superficie sobre la que uno come, ¿no? Entonces, eso nos llevaría, por un lado, a esta segmentación mes-A. Sin embargo, el problema es que aquí eso nos dejaría este resto A, que estaríamos muy tentados de clasificar como el afijo flexivo de género femenino, el sufijo flexivo de género femenino, pero a diferencia de lo que pasaba en niña-niño, amiga-amigo, aquí no podíamos hacer la oposición mesa-meso, ¿no? O alguna parecida, ya que la palabra meso en castellano no existe, ¿no? Y no existe porque no tiene, porque, bueno, es muy evidente, las mesas no tienen sexo y por lo tanto no tienen dimorfismo sexual al que poder aludir, como si tienen los amigos o si tienen los niños. Así que aquí había un caso complicado, ¿no? Por un lado, una parte del análisis, una perspectiva nos hace hacer esta división y por otra, no es tan fácil justificar que esto lo podamos indicar como parte como un afijo flexivo que nos da la idea de femenino. Y yo les decía, bueno, que ante esto no hay una respuesta clara. Los morfólogos tienen perspectivas, tienen diferentes modelos, algunos dicen que sí, otros dicen que no, están en desacuerdo, pero no hay una sola respuesta clara frente a cómo trabajar con esto. Es uno de los problemas no resueltos hasta el momento, al menos a satisfacción de todos, ¿no? En morfología. ¿Bien? Y esto nos lleva a otra pregunta, ¿no? Que justamente, bueno, lo estábamos diciendo recién. Porque yo creo que estamos muy claros en la polémica, ¿no? No es tan fácil saber si mesa se debe dividir en mes A o simplemente considerar mesa como toda una raíz, y vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Pero lo que sí es indudable es que el signo lingüístico complejo mesa, la palabra mesa, tiene género femenino. Y eso lo sabemos porque si la ponemos a funcionar dentro de una cláusula, en una oración, en un contexto mayor, ¿cierto? Digo, tengo una mesa amplia.
y jamás diría algo así como un mesa amplio, ¿no? Es decir, como mesa es el núcleo de esta frase nominal, que tendría como modificadores a las palabras un y amplio, obligatoriamente amplio y un tienen que tomar el género de mesa, por concordancia, ¿no? Hoy, pregunta de examen del semestre pasado. ¿Qué rasgos hacía que una palabra pudiéramos decir que sea el núcleo de una frase? A ver si se acuerdan. Elizabeth, yo quiero escuchar esto. Que hace que las palabras a su alrededor cambien su morfología dependiendo de qué palabra es. Lo expliqué muy raro, pero al final como que se te cambia la morfología. Muy bien, ¿cierto? El núcleo, una de sus características, ¿cierto? Es que le ordena a sus, no a sus morfemas, perdón, a todas las palabras que están modificando, ¿no? A que adopten un cierto tipo de morfología. Eso lo dijiste súper bien. Y en este caso, eso se nota justamente en la idea de que aquí el núcleo es mesa, que es femenino, y lo que los están modificando, un amplio, tienen que tomar también el género femenino cuando actúan en una expresión como esta, en una frase. Súper. Entonces la palabra mesa es femenino. Pero acabamos de decir, ¿cierto?, que las mesas no tienen biología, ¿cierto? No tienen dimorfismo sexual como sí lo tienen los niños y los amigos. Entonces, ¿qué significa que una mesa sea femenina? Ah, esa es una pregunta de esa rarísima, ¿no? Y que por supuesto también está muy en boga desde hace algunos años a partir de toda esta discusión sobre el lenguaje no sexista, ¿no? ¿Qué significa el género en una lengua como el castellano? Porque, claro, en palabras como, de nuevo, ¿no? El ejemplo de niño, vamos a ponerlo siempre femenino, niña, no sé, leona, profesora o amiga, todas estas palabras tienen género femenino y en todas también aluden a entidades, seres humanos o seres vivos al menos, que tienen también sexo femenino, ¿no? Aquí entonces es evidente que el género de estos sustantivos se iguala al sexo de la persona a la que están designando. Ahí no hay mucha discusión. Pero en mesa, las mesas son asexuadas, ¿no? Y entonces, ¿a qué alude el género femenino? Y de hecho, si uno revisa la lista de los sustantivos de una lengua, yo diría que la inmensa minoría de las palabras tienen un género que corresponda a una unidad de sexo. En la mayor parte de los sustantivos que usamos tienen género, pero ese género no alude a ninguna diferencia sexual. ¿Cierto? ¿Qué hace entonces el género? ¿Para qué sirve el género en las lenguas si no siempre es interpretable? Bueno, hay mucho que conversar sobre esto. Creo que espero que en alguna clase se le dediquemos también a toda esta discusión sobre el sexismo en el lenguaje, porque es un tema también del que me interesa hablar con ustedes. Pero por ahora, solamente quiero dejarlos con este interrogante, ¿no? Y decirles que, si bien el género no siempre indica un cambio de significado en la realidad, eh, de hecho, la mayor parte de las veces cumple una función o tiene un significado, si ustedes quieren, pero es un significado más bien funcional, lo que muchos han llamado un significado gramatical. Está esencialmente para establecer relaciones de concordancia. Y aquí un ejemplo que a mí me gusta mucho poner. Supongan ustedes la siguiente expresión. El auto llegó por la noche a la plaza. Y la segunda oración nos dice, estaba suci y descuidado. La pregunta aquí, ¿qué es lo qué es lo que tenía suciedad y no estaba bien mantenido, ¿no? ¿El auto o la plaza? Ignacia nos dice, el auto. ¿Hay quien crea que es la plaza? Elisa, ¿cierto? De hecho,
no hay forma de saberlo. Por eso hay formas, ¿no? Si estamos en una situación de comunicación compleja, alguien nos lo puede estar señalando con el dedo, cosas así. Pero así, tal como está acá, no hay ninguna forma de saberlo, salvo que nosotros completemos la información diciendo que estaba sucio y descuidado, y en ese caso claramente estamos aludiendo al auto, o si estaba sucia y descuidada, claramente estamos aludiendo a la plaza. Aquí se nota cuál es la función principal del género, de un morfema como el género en español. No está ahí para indicar relaciones sexuales esencialmente, ¿no? Un tipo de significado relacionado con el sexo de las entidades de las que está dando cuenta. Eso lo hace también, en algunos casos. Pero lo esencial es que el género está para marcar relaciones de concordancia. Y saber que cuando estamos con una palabra como sucio o descuidado, que está a larga distancia de su referente, como puede ser el auto o la plaza, o como en un caso como este, en que hay dos posibles entidades a las que se pueden atribuir estas cualidades o estos rasgos de sucio y descuidado, saber bien de cuál de las dos estoy hablando. Para eso está el género, para establecer relaciones de concordancia. Es decir, que no, son pistas de qué palabras se relacionan unas con otras. Fíjense además que en este ejemplo, el auto llegó por la noche a la plaza, estaba sucia y descuidada. No hay ninguna palabra cuyo referente, cuyo entidad a la que se refiere en la realidad, tenga sexo. Sea una entidad biológica, quiero decir, no que tenga sexo, ¿no? Ni el auto es biológico como para decir que sea masculino o femenino, en el término de que sea macho o hembra. La plaza, evidentemente, tampoco. Pero aún más fuerte, las nociones de sucio o sucia y descuidado o descuidada tampoco son sexuadas. Tampoco tiene sentido, ¿no? Si uno piensa en la idea de sucio o de suciedad, ¿cierto? Que es una cualidad, una característica, un rasgo o un estado de alguien o de algo, no tiene ni siquiera sentido el querer atribuirle un sexo a esa cualidad, ¿no? Claro, lo que puede tener un sexo es, por ejemplo, la persona de la que nosotros estemos hablando cuando decimos que es sucio o descuidado, pero no la cualidad misma. Entonces, ¿cierto? Entonces, en palabras como esta, sucia y descuidada, que tienen género femenino en estos casos, el género no tiene ninguna relación con la raíz. ¿Se fijan? Lo mismo, no sé, si ustedes piensan en cualquier otro adjetivo, no sé, por ejemplo, no sé, amarilla, que puede ser también, por supuesto, amarillo. Claro, la noción del color amarillo no tiene ninguna relación con información de tipo sexual, ¿cierto? Los colores no son femeninos o masculinos, en el sentido de que haya algún rasgo biológico, ¿cierto? Que nos indique su machez o hembrez. Uno usa amarilla cuando el sustantivo del que estamos hablando es femenino, y entonces, por ejemplo, decimos luz amarilla, por ejemplo, puerta amarilla, y usa amarillo cuando el sustantivo al que amarilla está modificando es de género masculino, y entonces dice, no sé, un camión amarillo. Pero el género en sí no tiene ninguna relación desde el punto de vista del significado léxico, si ustedes quieren, con la raíz. ¿Bien? Entonces, esencialmente estos significados están ahí por concordancia, y ese es su verdadero sentido. Eso, ¿dudas? Este es un tema igual del que hay mucho que hablar, pero está claro, ¿no? Bueno, entonces los afijos flexivos, decíamos recién, caracterizan a la clase gramatical en la que se encuentran y además son como, añaden una característica, algo así de la palabra, que a veces es simplemente una relación gramatical como la concordancia, o sirve para establecer ese tipo de relaciones, pero no tienen muchas veces un significado que les sea léxico tan propio, por lo tanto no crean una nueva palabra, también por eso son distintos de los derivativos. Bueno, otro afijo flexivo, en el caso de
que es muy evidente, por ejemplo, y se ve muy claramente en la palabra niños, o niñas, si ustedes quieren, es el número, ¿no? Y así, niños tendría una raíz, que alude a la idea de una persona de corta edad, estos siempre en términos muy simples, la O, que nos daría el género masculino, y la S, que nos daría la idea del número plural, ¿cierto? Es decir, que hay más de uno involucrado acá. Ese también es un afijo flexivo. De hecho, al igual que en el caso del género, todo sustantivo tiene también un número, siempre. Siempre es o singular o plural. Y otros, no voy a insistir demasiado en esto porque lo vamos a trabajar también cuando veamos las categorías específicas, pero en los verbos, por ejemplo, los afijos flexivos que podemos encontrar al menos son, veámoslo en un ejemplo, por ejemplo, si en la palabra cocinábamos, si uno hace el análisis de esta palabra y de que, bueno, ¿qué significa cocinábamos? ¿Cómo podríamos parafrasearla? Lo dice muy bien Ignacio, ¿no? Que antes nosotros, pluralmente, solíamos cocinar, es decir, preparar el alimento, ¿no? Está la idea de un nosotros, súper bien, está la idea de un pasado, con la idea de antes, y está la idea de esta cierta frecuencia, ¿no? En el pasado, y el acto de cocinar, de preparar alimentos, súper. Entonces, al menos podemos encontrar una idea de preparar alimentos, que es claramente, o muy intuitivamente, la idea radical, y que está en este cocina, cocín probablemente, y de hecho lo encontramos justamente en cocinero, cocina, ¿cierto? Que comparten la misma raíz. Este va, que parece estar indicando el tiempo, ¿no? Porque lo podemos oponer a cocinaré, frente a cocinaba, cocinaba es pasado, cocinaré es futuro. Y el mos, que parece estar indicando a la persona, ¿no? Porque podría yo oponer cocinábamos a cocinaban, y ella no sería un nosotros, sino que sería un ellos. O cocinabas, que sería un tú, por ejemplo. Y ahí parece entonces que podemos hacer esa segmentación, ¿no? Es un poco más complejo que eso, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero entonces al menos en cocinábamos tendríamos la raíz, cocina, que indica el acto, ¿no?, de preparar alimentos. Va indicaría un pasado, y como dice muy bien Ignacio, como una especie de pasado frecuente, ¿no? Como un pasado habitual. Y esto quizás nos recuerda lo que pasaba en esa lengua extraña, esa lengua exótica, que fue la que primero analizábamos, que tenía dos presentes, ¿se acuerdan? Parece que en español hay dos pasados al menos, ¿no? Un pasado más bien puntual, que sería algo así como cociné, y un pasado más bien habitual, que sería como un cocinaba. Fíjense que nuestra lengua no es tan distinta entonces a esa otra lengua de la que estuvimos analizando. Bueno, al menos entonces aquí hay un pasado, y la noción mos, ¿cierto?, de persona, la que llamaremos justamente persona gramatical. Y los verbos, de hecho, se diferencian justamente de los sustantivos, que los sustantivos tienen género y número, y esos son como el prototipo de las cosas que tienen género y número, son los sustantivos, mientras que los verbos tienen persona y tiempo, al menos. Y esos son sus morfemas identificadores. Y también, por supuesto, entonces son afijos, en este caso sufijos, flexivos. Bien. Ya. Hemos dado harta información hasta el momento, así que voy a darles ahora un pequeño ejercicio para que pongamos esto a prueba. Ya que hemos estado trabajando teóricamente, hagamos un breve ejercicio. Bien sencillo. Se trata de un ejercicio de análisis, pero en este caso ahora del español, ¿no? Porque ya hemos trabajado en otro tipo de lenguas. Quiero que, en primer lugar, hagan todo el proceso de oposición para que puedan segmentar las palabras que les voy a poner a continuación en sus morfemas correspondientes. Las palabras son conejitos, delgadas, vivíamos y sana. Esas 4 palabras. Conejitos, delgadas, vivíamos y sana. Les pido entonces que, mediante el proceso de oposición, ¿cierto?, del que ustedes ya conocen muy bien,
puedan segmentar estas palabras en sus morfemas correspondientes, los morfemas que lo están constituyendo. Y además, una cosita más, clasifiquen los morfemas en raíces, los afijos en sufijos o prefijos, y además si son derivativos o flexivos. ¿Bien? ¿Ya? Les voy a pedir que hagan esto en parejas, porque sea más entretenido y se conozcan. Y de repente sale un pinche por ahí. ¿Ya? Así que lo voy a dividir en grupitos. ¿Dónde se hacía esto? Sección de grupos, ya. Lo voy a dividir en grupos. Somos en este momento 19, 18, así que en 9. Y les voy a dar 10 minutos. No, mejor 7 minutos, porque 10 es mucho. ¿No quieren pareja, le Ignacio? No, ¿qué te pasa? Sociable, sociable. 7 minutos para que hagan este análisis y luego volvemos para revisarlo, ¿ok? Ahí están. Váyanse a sus secciones. Y volvemos en un ratito, en 7 minutos. Yo les voy a ir avisando del tiempo. Ahí estamos. Bienvenidos, bienvenidas. Queremos que llegue el resto de sus compañeros, se unan a la sesión principal y revisamos rápidamente. Profe, lo voy a funar. ¿Por qué, Ignacio? ¿Qué dice? Porque yo le mandé el mensaje de que no quería estar en grupos por chat privado y usted lo leyó frente a todo el curso, así que me siento humillada. No me di cuenta, perdón. Porque yo se lo mandé por chat privado porque tenía mucho sueño y no quería estar en grupo porque estaba con mucho sueño. ¡Qué vergüenza! Así que me debe una. Le debo una, lo siento. Hoy no me di cuenta, perdón. Una gramatical. Muy bien, queridos amigos, bueno, el tiempo se nos hace cortito, así que veamos hasta dónde alcanzamos a revisar esto. Conejitos, ¿quién me da una propuesta de división de conejitos en sus morfemas correspondientes? A ver. Ignacia, muy bien. Nos propone lo siguiente. Propone conej como la raíz. Ojo, recuerden que nosotros las raíces no les vamos a poner ningún guión, ¿cierto? Las ponemos así entre corchetes y el símbolo con que vamos a señalar que es una raíz es así. O simplemente con que no tienen guión, eso ya también nos vale. Ah, sí, disculpa, es que como lo ordené como lista, como no lo hice así como ordenado como análisis gramatical. Perfecto. Y luego propones it como un... Ay, ¿qué hice? Perdón. No había cambiado todo eso, perdón. Voy a hacerlo después. Estas cosas tecnológicas, ya. It. Propones que es un derivativo, un afijo derivativo, ¿cierto? Diminutivo, ¿cierto? Da el significado de algo más pequeño, en términos muy amplios podríamos decir. Super es un sufijo derivativo, y eso lo marcamos simplemente con el guión poniéndolo donde se uniría a la raíz o al resto de la palabra. O es un sufijo, ¿cierto? Masculino, de género masculino y es flexivo, muy bien. Perdón, o. Y finalmente la S es un sufijo también flexivo y en este caso de número plural. Súper. Entonces tendríamos la raíz, ahora sí la voy a poner como quería hace un ratito, con E, it, sufijo flexivo derivativo, o sufijo flexivo de género, S, sufijo flexivo de número. Masculino en este caso y plural en este caso de acá. Súper, gracias Ignacia. ¿Todos lo tienen igual? ¿Alguien tiene algo distinto? ¿Alguna propuesta diferente o alguna pregunta?
Una pregunta que de hecho alcancé a revisar con uno de sus grupos. ¿Por qué it es un derivativo y La no lógica que flexivo? usamos con mi... ¿Puedo explicar, profe, o prefiere explicar usted? No, no, explíquelo usted. Ah, ya. La lógica que utilizamos con mi compañera fue que no es necesariamente como que, a pesar de que quiero describir a conejos pequeños, no es necesario decir conejito, puedo decir conejos pequeños o, no sé, conejos recién nacidos. Se puede utilizar otras maneras para decir lo mismo, no es totalmente necesario. Muy bien, muy bien. De hecho, esa es la clave, ¿no? El hecho de que conejos, conejitos, coneja, todos son sustantivos, y un sustantivo no tiene por qué necesariamente tener un morfema que indique la idea del tamaño, ¿no? Como justamente transmite it. Entonces, es efectivamente un morfema facultativo, un morfema opcional, no es obligatorio. A diferencia de lo que pasa con o con s, ¿no? O con la idea de femenino masculino, singular, plural, que tienen que estar necesariamente. Yo no puedo indicar un sustantivo como conejo, coneja, conejos, conejas, sin que sea o plural, o singular, o femenino, o masculino. Alguna de esas dos tienen que estar. Digo, alguna de esas dos en cada una de esas opciones, ¿no? O femenino, masculino, o singular, o plural. Y eso hace que sean obligatorios y por lo tanto flexivos. En cambio, it no es obligatorio y por lo tanto es facultativo y no flexible. Eso, súper bien con conejitos entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya, vamos con delgadas. ¿Qué me propone el análisis de delgadas? Delgadas y regias. Ya, pues, puede ser oralmente. Dale, dale, Benjamín. A ver, es que esa palabra me la conozco. A ver. La raíz sería delga. Perdón, ¿cuál es? No te entendí bien. La raíz sería delgad. Delgad, ya. Ay, perdón. Ahí. Delgad, ya. A sería un sufijo. Ya. Un El sufijo. ¿De qué sufijo que tipo? uno obligatorio, uno, ¿cómo es la palabra exacta? Pero lo tengo anotada. Opcional es la otra, si es que no es obligatorio. O facultativo, quizás estás buscando. Derivativo. Perdón, no te entendí bien. Derivativo, era. ¿Por qué es derivativo el morfema A en delgada? O delgada. Debido a que es una carga del género de la palabra. Sí, efectivamente, Y eso transmite el proviene género de la palabra, ¿ya? Y eso proviene... no, claro. Un derivativo modifica el significado. No, es flexible. Entonces, ¿cuál es la respuesta, Benjamín? La respuesta final, esto es que un millonario. La respuesta final es un flexivo, debido a que cambia la clase gramática, pero no el significado. Es una A. Es Ojo. flexivo. Tú dices que es flexivo, con lo que estoy de acuerdo, pero no es porque cambie la clase gramatical, sino porque es característico de esa clase gramatical. La idea del género es una de las características de los adjetivos, al igual que de los sustantivos. Pero no es porque la cambie, ¿ok? Ok. Entonces sí, efectivamente la A es un morfema sufijo de género femenino y es flexivo justamente por lo que dice Benjamín, ¿no? No añade un nuevo significado, sino que es característico de este tipo de clases gramaticales. Añade justamente una información gramatical. Bueno, y acá es muy claro, ¿no? Que también aquí se añade una función gramatical porque la raíz es delgad
que alude a una cierta condición, no una persona o una entidad biológica, sino una característica que puede tener una entidad, bueno, biológica y otras cosas, ¿no? Una línea también puede ser delgada. Entonces esta A no está atribuyendo un sexo a delgado, porque las cosas delgadas no necesariamente son sexuadas, sino que está atribuyendo solamente la idea de género, que no es necesariamente sexo. Eso ya lo conversábamos. Súper. ¿Y la S que nos queda restando ahí, Benjamín? Claro, ahí ese sería otro sufijo, Muy bien. que también ¿De qué tipo? sería flexivo. También flexivo, ¿no? En este caso de número, que indica la pluralidad. Y fíjense que aquí pasa lo mismo que con el género, ¿no? La noción de delgado, que es una característica, una cualidad, un rasgo de una cosa o de una persona, no tiene sentido que un rasgo o una cualidad sea plural o singular. La idea de número en un adjetivo, de hecho, no tiene sentido, no es interpretable con respecto a su raíz. Porque lo que puede ser uno o muchos son las cosas que son delgadas. Por ejemplo, yo hablaba recién de una línea delgada o de varias líneas delgadas. Ahí lo que es uno o muchos son la cantidad de líneas. O hablo de una persona delgada o de muchas personas delgadas, pero ahí lo que es plural no es la condición de delgadez, sino que son las personas a las que se le atribuye esa condición. Entonces, al igual como pasa con el género, aquí el número tampoco es un rasgo interpretable, es un rasgo significativo en relación con la raíz delgada, sino que es un rasgo que está ahí solamente para cumplir con la función gramatical de la concordancia. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí? ¿No les llama la atención esto de que estas palabras como delgado, por ejemplo, tengan género y número y en realidad el género y el número no hagan nada ahí, no tengan nada que hacer ahí? Es curioso, ¿no? De hecho, otras lenguas son así, pues, por ejemplo, en el inglés, si mal no recuerdo, las palabras no tienen género y número. Digo, perdón, las palabras. Los adjetivos no tienen género ni número, no lo marcan. Sino que, bueno, no lo marcan, ¿no? Y eso es porque, claro, ese rasgo no es interpretable en los adjetivos. Y ahí en el inglés tiene mucho menos relaciones de concordancia justamente porque no se manifiestan ese tipo de palabras. Ignacio te siente identificada porque tampoco hace nada. Ah, ya. Bueno, con esa reflexión vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Nos queda vivíamos y sano con lo que vamos a partir, ¿cierto? La sesión del día miércoles. Los dejo con un abrazo y les deseo una excelente semana a todos. Nos vemos pronto. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, Gracias. profe, que esté bien. Chao, profe, cuídese. Es igual.